No soy un espía profesional y no soy un profesional en nada, soy un aficionado en todo lo que hago o de lo contrario, no estaría aquí ahora mismo sentado en esta prisión. Lo que hiciste se describe como la mayor brecha de seguridad. El tramo de 9 millas de costa en el sur de California, conocido como Palos Verdes, es hogar de algunas de las familias más ricas de Los Ángeles. Un improbable origen para un auténtico thriller de espionaje de la Guerra Fría. Sin embargo, fue aquí donde los amigos de la infancia, Christopher John Boyce y Andrew Dalton Lee, se encontrarían y dejarían atrás su educación privilegiada para traicionar a su país. Juntos se sumergieron de cabeza en el peligroso mundo del espionaje. Su historia, una mezcla de idealismo mal ubicado, avaricia, hedonismo e imprudencia, finalmente expondría una impactante violación de la seguridad nacional y dejaría una marca duradera en los anales de la historia de la Guerra Fría. Esta es la historia del Halcón y el Hombre de Nieve. En el mundo de los espías y el espionaje, el secreto es primordial. En nuestro mundo digital, tu privacidad en línea también es importante. Cuando usas la web sin protección, tus dispositivos transmiten datos incluso sin que tú lo sepas. Esto puede ser visto y robado por casi cualquiera. Por eso necesitas al patrocinador de hoy, Acceso Privado a Internet. Acceso Privado a Internet protege tu conexión a Internet a través de un túnel cifrado, ocultando tu dirección IP y protegiendo tu vida digital. Me protege de hackers, ISPs y otros, incluso en Wi-Fi público, y puede protegerte a ti también. Private Internet Access es la VPN más transparente del mundo, con más de 30 millones de descargas. Tienen una estricta política de no registros, lo que significa que Private Internet Access no almacena ningún registro de tu actividad en Internet. Una suscripción protege dispositivos ilimitados en todas las plataformas principales, manteniendo a toda tu casa digitalmente segura más allá de las prácticas de seguridad. Tiene otros beneficios también antes de hacer este video. Quería ver la película de 1985, El Halcón y el Hombre de Nieve, pero no está disponible en el Reino Unido en Tubi. Aquí es donde el acceso a Internet privado salvó el día, permitiéndome conectarme a un servidor en los Estados Unidos y ver la película sin restricciones geográficas. Los espectadores de mi canal obtienen 83% de descuento más 4 meses gratis, equivalente a $2.03 al mes. Es sin riesgo con garantía de devolución de 30 días. Y soporte al cliente 24/7. Haz clic en el enlace en la descripción para aprovechar esta oferta. Gracias a Private Internet Access por patrocinar este video. El mayor de 9 hermanos, Christopher John Boyce, nació el 16 de febrero de 1953. Creció en un hogar donde el patriotismo y el catolicismo eran pilares de la vida diaria. Su padre, Charles Boyce, era un ex agente del FBI que había hecho la transición a la seguridad corporativa en la industria aeroespacial. Chris sobresalió académicamente, obteniendo un coeficiente intelectual de 142 y mostrando un liderazgo natural, ganando la elección como presidente de su clase de 8º grado. Pero fue su pasión por la cetrería lo que realmente definió al joven Chris. Su padre le había dado un libro sobre el tema y después de que un amigo de la familia que tenía un halcón le dio una demostración de vuelo, Chris quedó enganchado. A los 14 años había obtenido la certificación como maestro cetrero, pasando innumerables horas en los accidentados cañones alrededor de Palos Verdes, atrapando y entrenando aves de presa. Andrew Dalton Lee, por otro lado, entró a este mundo bajo circunstancias diferentes. Nacido el 3 de enero de 1952, fue adoptado por el Dr. Dalton Bradley Lee, un exitoso patólogo y piloto condecorado de la Segunda Guerra Mundial, y su esposa Anne. Andrew prefería que lo llamaran Dalton como su padre adoptivo. A diferencia de Chris, Dalton enfrentó problemas académicos y sociales. Dejó de crecer en 5º grado, quedando con solo 5 pies y 2 pulgadas de altura y un severo acné que agravaba sus inseguridades adolescentes. Chris comandaba respeto naturalmente, mientras Dalton luchaba cada vez más desesperadamente por atención con el paso de los años. Los dos chicos se conocieron como monaguillos en la iglesia católica de San Juan Fisher
y su amistad se fortaleció durante la secundaria en Palos Verdes High, donde ambos jugaban al fútbol para el equipo C. Lo que realmente cimentó su amistad fue su amor compartido por las aves de presa. Un día Dalton mostró los búhos, halcones y halcones que guardaba en casa cerca del green de práctica familiar, como uno hace, y fue desde ese punto que Chris y Dalton se convirtieron en mejores amigos. Pero a medida que los años 60 dieron paso a los 70, el trastorno social que transformaba a América comenzó a resquebrajar los cimientos de su mundo privilegiado. La guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate crearon fisuras en la sociedad estadounidense que llegaron incluso a la comunidad aislada de Palos Verdes. Chris, al principio un ferviente defensor de la guerra, empezó a cuestionar todo lo aprendido sobre la rectitud de Estados Unidos. Los viajes a la zona rural de México con su familia lo expusieron a una pobreza extrema que contrastaba fuertemente con su cómoda crianza. La disonancia cognitiva fue impactante para un joven criado en imperativos morales absolutos. La rebelión de Dalton siguió un camino más directo mediante las drogas. Las escuelas secundarias del sur de California estaban inundadas de marihuana y cocaína a principios de los 70, y Dalton las acogió con entusiasmo. Las drogas le ofrecieron algo que nunca había poseído: moneda social. Las chicas que habían ignorado al adolescente corto y torpe con mala piel, de repente lo buscaron cuando ofreció muestras gratis. Para su último año, Dalton descubrió que el tráfico de drogas no solo proporcionaba atención y favores sexuales, sino dinero serio. Las calificaciones de Chris sufrieron bajo la influencia de Dalton, yendo de superiores a mediocres. Los padres preocupados lo transfirieron a la escuela secundaria Rolling Hills, esperando que la distancia rompiera la dinámica destructiva de la amistad. Pero su vínculo, forjado en la naturaleza con halcones, resultó más fuerte que la intervención de los padres. Después de la graduación, ambos jóvenes se dispersaron. Dalton dejó la universidad en pocos meses, dedicándose por completo al narcotráfico como su ocupación. Para 1973, estaba moviendo cantidades significativas de marihuana y cocaína, ganando entre $1,000 y $2,000 semanales, y su reputación creció como alguien conectado con serios traficantes en México. Chris luchó por encontrar una dirección. La mononucleosis o fiebre glandular retrasó su entrada a la universidad y saltó entre 3 instituciones diferentes. Consideró brevemente entrar al sacerdocio, pero después de un año en la Universidad Loyola, en 1972, sufrió una crisis espiritual de creencia y abandonó los estudios. Cuando una beca federal para estudiar la historia de la cetrería en la Universidad Estatal Politécnica de California fue rechazada, incluso su pasión parecía no ofrecer un camino claro hacia adelante. Al comienzo de 1974, Chris estaba a la deriva. En junio de ese año, su padre Charles Boyce utilizó sus conexiones en la industria aeroespacial para conseguirle a su hijo un trabajo temporal en TRW, un importante contratista de defensa con sede en Redondo Beach. Chris lo vio como un empleo temporal mientras descifraba su futuro. Comenzando como empleado general con un salario semanal de $140, su inteligencia y ética laboral impresionaron a sus supervisores. En agosto, Chris estaba siendo considerado para responsabilidades mejoradas que requerían autorización de seguridad secreta. Las verificaciones de antecedentes no revelaron señales de alarma. Su admitido uso ocasional de marihuana no fue suficiente para causar preocupación. Sin que Chris lo supiera, lo estaban preparando para una asignación a uno de los secretos mejor guardados de América. El sistema Rhyolite era una red de sofisticados satélites de vigilancia diseñados para recopilar electrónicamente inteligencia desde el espacio. Estos satélites negros podían escuchar conversaciones telefónicas, interceptar transmisiones de microondas y fotografiar instalaciones militares con una claridad extraordinaria. Sus objetivos principales eran los sitios de lanzamiento de misiles en China y la Unión Soviética. Aunque siguió siendo contratista privado de TRW, la CIA pagaría su salario. El nuevo lugar de trabajo de Chris se llamaba La Bóveda Negra, un centro de comunicaciones seguro que conectaba a TRW con la sede de la CIA en Langley y Pine Gap, una base conjunta de vigilancia e inteligencia por satélite australiano-estadounidense cerca de Alice Springs, en Australia. Cada mañana él tendría que pasar por múltiples puntos de control de seguridad, desactivar alarmas y desbloquear cajas fuertes que contenían códigos cifrados diarios para máquinas de teletipo encriptadas.
Sus responsabilidades incluían procesar los mensajes nocturnos de Langley y distribuir copias a funcionarios específicos de TRW y la CIA. Una de las primeras cosas que sorprendió a Chris al comenzar su nuevo rol fue la seguridad casual dentro de este entorno altamente clasificado. Vio a sus colegas introducir regularmente alcohol en la instalación en maletines, tratando las bóvedas, en sus palabras, como un salón de cócteles sin parar. Pero lo que realmente perturbó a Chris fue el contenido de las comunicaciones. Descubrió que la CIA estaba infiltrándose activamente en los sindicatos laborales australianos y agitando contra el primer ministro de izquierdas, Gough Whitlam, financiando a los partidos de oposición para expulsarlo del poder. Lo más impactante para Chris fue descubrir que gran parte de la inteligencia recopilada se ocultaba deliberadamente a Australia, a pesar de los acuerdos de compartir toda la inteligencia satelital con el gobierno australiano. TRW estaba incluso diseñando un sistema de satélite más nuevo y avanzado llamado Argus, del cual los australianos no serían informados en lo absoluto. ¿Por qué la CIA buscaba interferir en la política australiana? En resumen, a Estados Unidos no le agradaba la tendencia izquierdista de Gough Whitlam. Whitlam había retirado las tropas australianas de Vietnam y criticó los bombardeos de Estados Unidos a Hanoi en 1973. Había una preocupación de que el gobierno de Gough Whitlam pudiera exponer la verdadera función de las bases secretas de los Estados Unidos en Australia, que hasta ese momento nunca se habían reconocido públicamente. Pine Gap era crucial para la inteligencia de Estados Unidos y no podían arriesgarse a que Whitlam finalizara el acuerdo para su operación. También había una preocupación de que un gobierno de izquierda sería más fácil de penetrar por el KGB. Además, los satélites espía no solo estaban apuntando a adversarios de la Guerra Fría como China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que también estaban vigilando a aliados americanos, incluyendo a Israel, Japón y Francia. Chris pensaba que esto era excesivo y no se justificaba como protección de la seguridad nacional de Estados Unidos. El complejo de inteligencia militar corporativa que les servía como ambiente de trabajo le olía a hipocresía y nacionalismo sin sentido. Para un joven ya desilusionado por eventos como la guerra en Vietnam y Watergate, lo que consideraba como la traición a los aliados de los Estados Unidos y las obligaciones del tratado se sentía como una corrupción moral en el corazón del poder estadounidense. La desilusión de Chris se intensificó durante 1974 y principios de 1975. En las fiestas de fin de semana, su lengua aflojada por el alcohol y la cocaína comenzó a compartir detalles sobre su trabajo con Dalton. Habló de las decepciones de la CIA, la laxa seguridad en la bóveda negra y su creciente desprecio por toda la operación. Mientras tanto, los problemas legales y financieros de Dalton se acumulaban. Su hábito de drogas de $500 a la semana había resultado en múltiples arrestos, había violado las condiciones de su libertad condicional muchas veces, y se enfrentaba a la posibilidad de un tiempo de prisión serio. Una noche, Chris hizo una sugerencia fatal a Dalton. ¿Por qué no vender información clasificada a un gobierno extranjero? La idea surgió del deseo de Chris de librar lo que más tarde llamaría una guerra de un solo hombre contra el gobierno que había llegado a despreciar. Para él era una forma de protesta, una manera de contraatacar la hipocresía del sistema. Dalton debió haber visto signos de dólar en sus ojos. Creyó que esto podría ser la oportunidad que requería para solucionar sus problemas de drogas ilegales. Sin embargo, Dalton apenas podía creer la sugerencia de su amigo de toda la vida. El espionaje era más grave que el narcotráfico. Pero a medida que se acercaba su juicio y se vislumbraba la prisión, la idea se volvía más atractiva. A principios de abril de 1975, días antes de su audiencia judicial, Dalton huyó a la Ciudad de México. Así empezaron los juegos de espías. El enfoque de Dalton hacia la inteligencia soviética en abril de 1975 fue bastante directo. Simplemente entró a la embajada soviética, anunció que tenían propuesta de información secreta sobre los satélites espía americanos y exigió hablar con alguien a cargo. Unos minutos después, se sentó frente al agente de la KGB, Vasily Ivanovich Okana. Habiendo sido entrenado por Chris, Dalton se presentó como un mensajero de un empleado anónimo del gobierno de Estados Unidos con inclinaciones socialistas. Como prueba de su acceso, proporcionó tarjetas de computadora y material de teletipo de los sistemas de cifrado de TRW que Chris había sacado de contrabando de la instalación. O'Connor, inicialmente escéptico, quedó impresionado por el conocimiento técnico básico de Dalton.
Organizaron una reunión de seguimiento y Dalton se fue con $250 para cubrir sus gastos. Esa noche, Dalton llamó a Chris desde una cabina telefónica en Hermosa Beach. Su plan estaba tomando forma y ahora era algo real. Durante el resto de 1975 y hasta 1976, un flujo constante de material clasificado fluyó desde la posición de Chris en la bóveda negra hasta los contactos soviéticos de Dalton en la Ciudad de México. Las tarjetas de cifrado, copias de mensajes de riolita y documentos técnicos cambiaron de manos por pagos cada vez más sustanciales. Los soviéticos proporcionaron a Dalton un sistema elaborado para programar reuniones, utilizando postales y marcas de cinta adhesiva en postes de luz en las intersecciones de la Ciudad de México. Para evitar sus crecientes problemas legales, Dalton adquirió una identidad falsa como Theodore Philip Lovelace, utilizando la información de una persona fallecida para obtener una licencia de conducir de California. Esto le permitió viajar libremente entre México y los Estados Unidos, mientras técnicamente era un fugitivo de la justicia estadounidense. A medida que la operación maduraba, las demandas soviéticas aumentaron. Querían frecuencias de transmisión por satélite y fotografías de las cargas útiles de Rhyolite y Argus, el hardware de satélite real que contenía el sofisticado equipo de vigilancia electrónica que hacía que los satélites espía fueran tan valiosos. Estas cargas útiles albergaban los sensibles receptores, transmisores y equipos fotográficos que permitían a los satélites interceptar comunicaciones y capturar imágenes detalladas desde el espacio. En marzo de 1976, Dalton viajó a Viena para recibir entrenamiento avanzado en espionaje. Durante este viaje, los soviéticos le proveyeron cámaras especiales y capacitación en comunicación encubierta. A pesar de su instrucción profesional, las fotografías que Dalton proporcionó posteriormente eran de mala calidad de manera constante, a menudo imágenes borrosas de sujetos irrelevantes o mujeres desnudas de manera embarazosa que había fotografiado por razones personales. Mientras sus manejadores seguían siendo optimistas acerca del potencial de la asociación, ya comenzaban a aparecer grietas. Impulsado por el alcohol y la cocaína durante las reuniones en Viena, Dalton reveló borracho el nombre completo de Christopher Boyce a Massenkoff. Mientras tanto, Chris se frustraba cada vez más con lo que sospechaba era la manipulación financiera de Dalton. Dalton se quedaba con unos $4 por cada dólar devuelto a Chris, usando la mayor parte del dinero para alimentar su creciente adicción a la heroína. Para fines de 1976, la asociación se deterioraba velozmente. Chris, quien veía los secretos que robó más como herramientas de protesta que de lucro, estaba disgustado por la avaricia y la imprudencia de Dalton. Frustrado con su socio poco confiable, Chris evitó completamente a Dalton y estableció una comunicación directa con la KGB. A los soviéticos no les agradó el enfoque directo y que Chris se tomara la libertad de eliminar a su mensajero de la ecuación. El enfrentamiento llegó a su punto culminante en octubre de 1976, cuando Chris insistió en acompañar a Dalton a la Ciudad de México. En la embajada soviética fueron escoltados a una sala de reuniones en el sótano donde los dos estadounidenses fueron inicialmente recibidos con bebidas y aparente entusiasmo. Pero las cosas se pusieron feas cuando Chris tuvo que explicar que era una tarea imposible obtener las frecuencias de satélite solicitadas por los soviéticos. Esa información la poseían la Agencia de Seguridad Nacional y Western Union, no TRW. El ánimo de los oficiales del KGB se ensombreció bastante. Cuando Dalton, que estaba en su habitual estado de embriaguez, comenzó a quejarse del condominio en Puerto Velata que le habían prometido, uno de los oficiales del KGB colocó una pistola sobre la mesa. Claramente los soviéticos habían tenido suficiente y el mensaje era inconfundible. Cuando Dalton salió de la habitación, Chris asestó el golpe mortal a su asociación. Le dijo al KGB que Dalton era un adicto a la heroína e incluso había amenazado con exponer su operación al padre de Chris en el FBI. Entonces se acordó que era necesario sacar completamente a Dalton de la imagen. El KGB hizo una propuesta que reveló el verdadero alcance de sus ambiciones para Chris. Estaban pensando a largo plazo. Querían que Chris dejara su trabajo en TRW, se inscribiera en la universidad con financiamiento soviético y eventualmente buscara empleo en la CIA o el Departamento de Estado. Se convertiría en un topo listo para usar, potencialmente proporcionando inteligencia durante décadas desde su posición, sentado en una habitación con poca luz en el sótano de la embajada soviética en México. Era un trato que Chris apenas podía rechazar incluso si quisiera.
y así Christopher Boyce regresó a California y comenzó a preparar su solicitud para la Universidad de California Riverside. Se centró en cursos que lo posicionarían para carreras en inteligencia o servicio exterior. Antes de dejar TRW a mediados de diciembre de 1976, robó un gran archivo sobre el proyecto Pirámida, un sistema de satélite propuesto marcado como top secretos, pero descuidadamente dejado en un gabinete sin seguridad. Estos documentos iban a ser el regalo de despedida de Chris para los soviéticos antes de pasar a su nuevo papel como un activo durmiente de cobertura profunda. Tras la reunión de octubre en la Ciudad de México, Dalton volvió a Mazatlán. Cuando intentó programar otra reunión a principios de noviembre, colocando las marcas acordadas en las farolas de la Ciudad de México, ningún manejador soviético apareció. Ignorando todas las advertencias previas sobre la seguridad de la embajada, Dalton entró directamente al complejo soviético exigiendo ver a su manejador del KGB, Boris Gish. Gish estaba furioso. Llamó inútil el material de Dalton y lo tildó de tonto por desobedecer órdenes explícitas. Dos choferes arrastraron al estadounidense protestante a una limusina y lo depositaron en una calle empedrada a millas de distancia de la embajada. El mensaje no podría haber sido más claro, pero Dalton era persistente sin nada más. Contra su mejor juicio, Chris accedió a que Dalton actuara como mensajero una última vez para que pudiera vender los documentos del proyecto Pyramid a los soviéticos. Dalton debe haber estado extasiado. Creía que la información podría obtener hasta $75,000 de los soviéticos, suficiente dinero para pagar un boleto de ida a Costa Rica y comenzar una nueva vida lejos de sus problemas legales. Con su audiencia en la corte programada para el 20 de enero de 1977, el escenario estaba listo para el acto final de este drama de espionaje de aficionados. En la mañana del 6 de enero de 1977, Andrew Dalton Lee caminó casualmente hacia la embajada soviética en la Ciudad de México. Lo que él no sabía era que la policía mexicana había intensificado su vigilancia de la embajada después del asesinato de un policía por un grupo terrorista marxista mexicano la semana anterior. A las 11 de la mañana, Dalton lanzó casualmente un objeto a través de la puerta de seguridad de la embajada. Los oficiales lo rodearon de inmediato, exigiendo explicaciones en español veloz. Inicialmente, el encanto de práctica de Dalton parecía funcionar. Se disculpó en un español e inglés entrecortado diciendo que solo tiraba basura. Un diplomático estadounidense reconoció al hombre como americano y llamó a la embajada de los Estados Unidos para brindar ayuda. Pero entonces los gestos frenéticos de Dalton desprendieron un porro de marihuana parcialmente fumado de su ropa. Su esperanza de un mejor día se desvaneció al instante. Dalton fue llevado a una estación de policía de la Ciudad de México donde comenzó su verdadera pesadilla. Creían que tenían a un sospechoso de terrorismo en sus manos, las horas de interrogatorio se convirtieron en días y los métodos de cuestionamiento se volvieron cada vez más brutales. Al tercer día de golpizas y privación de sueño, Dalton finalmente se quebró. Confesó sus actividades de espionaje y nombró a su cómplice Chris. Afirmó que eran parte de una operación de desinformación de la CIA, un débil intento de salvar su pellejo y posicionarse como un patriota estadounidense en lugar de un traidor. En vez de presentar cargos locales, las autoridades mexicanas optaron por deportar a Dalton. Una semana después, 3 agentes del FBI lo esperaban en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Durante el procesamiento en la sede del FBI, a Dalton se le presentó una confesión mecanografiada basada en sus declaraciones a la policía mexicana. Aún con la esperanza de que su historia en la CIA pudiera protegerlo, firmó los documentos que detallaban los lugares de encuentro, los materiales entregados y los pagos recibidos. Con esta confesión, los agentes del FBI planearon de inmediato la detención de Christopher Boyce. Lo que había comenzado como una simple redada de drogas había expuesto una de las brechas de inteligencia más graves en la historia de la Guerra Fría estadounidense. Para Dalton, ahora enfrentando posibles cargos de espionaje que conllevan la pena de muerte, la realidad estaba comenzando a calar. Su talento para salir de problemas hablando finalmente le había fallado por completo. El 16 de enero de 1977, agentes del FBI rodearon la casa aislada de Christopher Boyce en un rancho de pavos en el condado rural de Riverside. Lo arrestaron sin incidentes cuando regresó de una expedición de captura de halcones. En la sede del FBI en Los Ángeles, Chris también dio una confesión. Describió la laxa seguridad en TRW, su desilusión política y el papel de Dalton en la conspiración.
describió a Dalton como un delincuente que lo había engañado y mentido, mientras se describía a sí mismo simplemente como un aventurero. Las detenciones acapararon los titulares nacionales, creando desconcierto público sobre cómo dos jóvenes privilegiados podrían elegir el espionaje soviético como su camino de vida. En menos de 2 semanas, ambos enfrentaron una acusación federal por 8 cargos de espionaje y conspiración. Armados con las confesiones, el caso debería haber sido abierto y cerrado, pero desafortunadamente resultó que no fue así. Dalton sostuvo que estaba actuando como subcontratista de la CIA en una campaña de desinformación. Mientras que Chris dijo que Dalton lo había chantajeado, amenazando con exponerlo ante su padre del FBI después de un fracaso en la negociación de culpabilidad, el asunto tuvo que proceder a juicio. Aquí el gobierno de Estados Unidos enfrentó un dilema. Obtener condenas significaba potencialmente revelar información de inteligencia muy sensible sobre operaciones satelitales nunca antes reconocidas públicamente. Finalmente se decidió proceder utilizando solo partes de los documentos del perímetro como ejemplos de los miles de artículos robados de TRW. Ambos juicios siguieron patrones similares. Christopher Boyce fue condenado el 28 de abril de 1977 después de menos de 4 horas de deliberación del jurado. La condena de Andrew Dalton Lee siguió el 12 de mayo, con solo 24 años de edad. Christopher Boyce recibió 40 años en prisión federal. Andrew Dalton Lee fue condenado a cadena perpetua. Se sintieron ondas de choque en toda la política australiana y la inteligencia estadounidense después de que el público se enteró del asunto del halcón y el hombre de nieve. En Australia, la decisión del primer ministro Gough Whitlam de revelar públicamente la existencia de las estaciones de escucha estadounidenses, previamente secretas, y la financiación de la CIA a grupos de oposición, creó lo que los observadores llamaron pandemonio político. Su transparencia puede haber contribuido a su dramática remoción del cargo por el gobernador John Kerr. Mientras que el testimonio de Boyce en el juicio sobre la manipulación estadounidense de los sindicatos laborales australianos provocó un periodismo de investigación que se convirtió en un tornado político. Esto finalmente obligó a ambos gobiernos a renegociar sus acuerdos sobre las bases americanas en suelo australiano. Para los Estados Unidos el daño fue aún más severo. La CIA se vio obligada a hacer su primera admisión pública de participación en operaciones clandestinas de satélites y los funcionarios de inteligencia reconocieron privadamente esto como una de las peores violaciones en la historia de la CIA. Esta fue la primera vez que el KGB había penetrado realmente en las operaciones de satélites de vigilancia americanos. Las consecuencias provocaron reformas de seguridad generalizadas. TRW implementó protocolos de sistema de compañeros en su bóveda negra. La CIA lanzó inspecciones sorpresa en los contratistas de defensa y la agencia aceleró el desarrollo de satélites de espionaje más avanzados. Mientras tanto, los soviéticos comenzaron a codificar sus señales de prueba de misiles, cegando efectivamente a la inteligencia americana a datos militares cruciales. Lo que había comenzado como la traición de dos jóvenes había alterado fundamentalmente el panorama de la inteligencia, dando a la inteligencia soviética un conocimiento íntimo de los programas de satélites más sensibles de América, mientras forzaba una revisión completa de cómo los Estados Unidos protegían sus secretos más celosamente guardados. La encarcelación de Chris comenzó en la institución correccional federal de Terminal Island en el puerto de Los Ángeles, mientras aún estaba esperando la sentencia. Confinado a una celda de 8 por 5 pies en máxima seguridad durante 24 horas al día, pasó su tiempo leyendo historia y haciendo 1200 flexiones por día, pero su mente se consumía con pensamientos de escape. Fue trasladado más tarde a la Penitenciaría Federal de Lompoc, donde sus planes de escape comenzaron a tomar forma. Notó un fallo de seguridad crítico en los terrenos de la prisión. Había un punto dentro del área de retención segura entre las puertas interna y externa del puerto de Sally que estaba cercado solo por una capa de malla de alambre. Si pudiera escalar esa sección de la valla, podría evitar en su mayoría el mortal callejón de bobinas de alambre de púas y hacer su escape. Inspirado por la película de Clint Eastwood, Escape de Alcatraz, que lo creas o no, se mostró durante una noche de recreación en la prisión, Chris planeó su fuga. Hizo una cabeza de papel maché en clase de arte para engañar los recuentos de cabezas nocturnos de los guardias nocturnos apáticos. Con la ayuda de su compañero de celda Billy, consiguió un trabajo en el equipo de mantenimiento para acceso exterior y, a plena luz del día y bajo la atenta mirada de los guardias de la prisión, pudo cavar un pasaje superficial
en un desagüe de sumidero cerca de la valla perimetral. El 21 de enero de 1980, Christopher Boyce emergió del desagüe mucho después de que se apagaran las luces. Allí había estado escondido esperando durante horas después del último recuento de la noche. Sus piernas dolían por las horas que pasó en el pequeño agujero estrecho. Logró escalar la valla de alambre de púas y, utilizando las tijeras de podar que había robado de la caseta de equipo de la prisión, cortó el alambre de púas que bloqueaba su camino. Luego cayó 3 metros hacia su libertad, exhausto pero fuera del perímetro de la prisión. Su ausencia esa noche mientras desaparecía en la oscura selva pasó desapercibida. Repentinamente, Boyce se transformó en el fugitivo más buscado por los Marshals de Estados Unidos. Durante los siguientes 19 meses, Boyce vivió en la selva del sur de California, usando habilidades de cetrería para sobrevivir. Finalmente pudo llegar al norte de Idaho, donde encontró trabajo en una granja de árboles cerca de Bonner's Ferry, usando el nombre falso de Jim Namchick. Pero esta existencia modesta resultó insuficiente para alguien acostumbrado al confort y al dinero fácil. Para mediados de los 80, Chris había emprendido una nueva carrera criminal, esta vez como ladrón de bancos. Se encontró con un antiguo compañero de prisión, Calvin Robinson, y junto con los hermanos James y Joseph Pratt, la banda robó hasta 16 bancos en Washington e Idaho. El objetivo final de Chris seguía siendo la defección a la Unión Soviética. A inicios de 1981, adquirió la mitad de un barco pesquero con el objetivo de cruzar el estrecho de Bering. Cuando la pequeña embarcación resultó no ser apta para navegar, se mudó a Port Angeles en Washington y comenzó a tomar lecciones de vuelo creyendo que podría pilotar un avión hasta territorio soviético. La suerte de Christopher Boyce finalmente se agotó el 21 de agosto de 1981. James Pratt, sintiéndose estafado por la distribución del dinero robado de los atracos al banco, contactó al FBI con la esperanza de obtener una recompensa. Tras 2 semanas de búsqueda, los Marshals de Estados Unidos avistaron a Chris solo en su auto en el restaurante Pit Stop en Port Angeles. Pronto fue rodeado por agentes federales con armas desenfundadas y no hizo ningún intento de escapar o resistirse. Y así fue como Chris volvió a la cárcel, quien se declaró culpable de 5 robos a bancos años atrás, aunque ciertamente cometió muchos más, y recibió una pena mínima obligatoria, además de su original sentencia de 40 años por espionaje. Una vez de vuelta tras las rejas, Chris fue atacado por reclusos supremacistas blancos en Leavenworth, lo que llevó a su traslado a la ultra restrictiva Penitenciaría Federal de Marion, donde pasó años en completo aislamiento. En 1985, su testimonio ante un subcomité del Senado que investigaba las autorizaciones de seguridad le valió algunas concesiones, incluyendo tiempo limitado de recreación. La clave para la eventual libertad de ambos hombres fue la activista Kathleen Kate Mills. Ella había leído su historia y decidió dedicar casi 2 décadas de su vida a asegurar su liberación. Sus esfuerzos, junto con una notable intervención del juez Robert Kelleher, quien dictó la sentencia original, llevaron a la libertad condicional de Dalton en 1998, tras 21 años en prisión. Christopher Boyce fue puesto en libertad condicional el 15 de marzo de 2003, después de cumplir aproximadamente 25 años en prisión federal. En octubre de 2002 se casó con Kate Mills. Mientras que los fiscales de la época argumentaron que representaba una de las conspiraciones más dañinas en la historia de los Estados Unidos, se reveló en un memorando de seguridad ruso de 1997 que la información que Boyce y Lee habían proporcionado era tan inútil que ni siquiera había un archivo en los archivos rusos actuales. Resultó que el proyecto Pirámida había sido archivado 3 años antes de que se robaran los documentos y ya no se estaba financiando. En total, Andrew Dalton Lee recibió $60,000 estadounidenses de los soviéticos, mientras que Christopher Boyce solo se llevó a casa $15,000 y una pequeña cantidad de cocaína. Hoy ambos hombres viven tranquilamente en retiro. Andrew Dalton Lee logró superar su adicción a las drogas mientras estaba en prisión y se convirtió en un técnico dental certificado, pero nunca ha expresado verdadero remordimiento por lo que hizo, ni siquiera por su tráfico de drogas. Trabajó brevemente como asistente de Sean Penn después del lanzamiento de la película de 1985, El Halcón y el Hombre de Nieve, que contó su historia y la de Boyce. Hoy mantiene un perfil bajo viviendo en el sur de California. Christopher Boyce, fuera de libertad condicional desde 2008, vive en Oregon y ha aparecido en varias entrevistas de televisión y ocasionalmente publica en las redes sociales sobre sus halcones.
el tiempo parece haber moderado su postura una vez intransigente. Boyce reconoció su ingenuidad al elegir librar una guerra en solitario contra el poder de la inteligencia centuriónica estadounidense y expresó arrepentimiento por sus acciones, en particular los robos a bancos que describió como inconcebibles. El cuento del halcón y el hombre de nieve revela el fuerte contraste entre los dos espías. El uno motivado, dijo, por desilusión idealista, el otro impulsado cínicamente por dinero y drogas. Algunos hoy ponen a Christopher Boyce en la misma categoría que filtradores más recientes como Edward Snowden y Chelsea Manning. Puedes formar tu propia opinión sobre si personas como estas son héroes, traidores o ambos.